Bueno, para nuestro siguiente snack, que de verdad se ha convertido en algo así como un bocado muy famoso en Celele, es el limón de oro lactofermentado que rellenamos de una emulsión de coral de langostinos con coco y un tartar de langostinos. Para mí, como les había dicho, me encanta hacer snack o bocados donde podamos comer el ingrediente completo y aún mucho más natural. Así que el proceso para esto realmente es una lactofermentación básica. También a veces varía mucho la cantidad de sal que utilizamos en esto. Acá nosotros más o menos un 8% por el kilo de limón, ¿no? Vamos a comenzar, ¿no? Con esto que es muy básico, muy tranquilo. La idea del limón, tenemos dos partes, ¿no? Donde está el pedúnculo y la parte de abajo. Bueno, como este limón lo vamos a rellenar, la idea es que mantengamos la parte que no tiene perforación completamente sana, ¿no? En buen estado. Y lo que hacemos es retirar el pedúnculo y por este lado es donde vamos a hacer una cruz. Aquí va a penetrar muy bien la sal, va a escapar todo el líquido del limón y se va a hacer una lactofermentación perfecta. Bueno, acá tenemos un frasco esterilizado que son normas básicas. Siempre un poco de sal en la base y de aquí empezamos a acomodar nuestros limones en la parte de abajo, pero lo importante es como darle su tiempo para irlos acomodando en capas. Normalmente no le hacemos presión como se le hiciera a cualquier otro encurtido, lactofermentado, porque no queremos maltratar el limón. Vamos a dejar que él vaya sudando tranquilamente, que vaya expulsando todo el líquido y vamos a lograr que él se llene. Ni siquiera utilizamos agua acá. Normalmente la gente pondría agua acá. Nosotros no, porque el limón tiene muchísimo jugo. Aparte el lactofermentado va a quedar mucho más potente de sabor, ¿no? Y mucho más natural si no utilizamos agua, ¿no? En estas frutas o ingredientes que van a soltar bastante, no es necesario utilizar agua, pues a lo que nosotros hemos hecho y hemos logrado con las pruebas acá en el restaurante. Bueno, aquí cuando tenemos la primera capa de limones, ponemos un poco más de sal y así vamos capa por capa hasta llenar todo el tarro. También lo que hacemos acá es, normalmente la gente tiene pues sus cuartos como con temperaturas controladas. Vivimos en el Caribe, lo dejamos tranquilo a temperatura ambiente y él va haciendo su proceso. Lo que hacemos nosotros es dejar aunque sea mínimo 3 meses para poder lograr como que la cáscara logre ese punto en el que nosotros queremos comernos la cáscara y no va a picar ni se va a poner amarga. Entonces 3 meses mínimo. Bueno, acá ya tenemos nuestros limones lactofermentados. Realmente estos los conservamos casi desde el año pasado. Recuerden, mínimo 3 meses. De ahí en adelante, entre más viejos estén, van a estar mucho más ricos, ¿no? Así que aquí el aroma es impresionante. eh, es todo el líquido que ha soltado se vuelve como un jarabe. Ese líquido nosotros también lo utilizamos para otras preparaciones porque este líquido tiene demasiado sabor. A veces marinamos alguna proteína, a veces le ponemos para reforzar una salsa. Entonces, lo bueno es que nada de esto se pierde. Yo creo que lo único que se nos pierde de esta preparación son las semillas. Vamos a ir retirando con cuidado uno por uno. La idea es que lo vamos a trabajar. Aquí lo que hacemos nosotros es un corte con cuidado. Si quieren rellenar medio, pueden rellenar medio, pero nosotros rellenamos realmente 3/4 del limón. Entonces quitamos esta tapa. Esta cáscara y todo lo que vamos a sacar de adentro es muy importante porque también lo utilizamos para otra preparación. Y cuando más viejo es, aparte de que va a estar más sabroso, vamos a poder retirar mucho más fácil lo de adentro. Aunque ahí está despegando completamente. Lo importante cuando introducimos la pinza es no perforar el limón, porque también si se les ocurre rellenarlo de otra cosa, pues no queremos que nada salga o que cuando el comensal lo pruebe no vaya a chorrear por debajo nada. Bueno, todo esto que nos ha quedado del limón, parte del líquido, las cáscaras, todas las fibras del relleno, excepto las semillas. Las semillas sí realmente las vamos a desechar porque las semillas nos van a amargar completamente la preparación. Entonces, como queremos hacer un puré muy sedoso, lo que hacemos es triturar todos esos residuos
ponemos pues realmente es una porción muy pequeña de goma santana como para que se ligue y logramos un puré cremoso que utilizamos para terminar nuestro plato, pero también nosotros hacemos otras preparaciones, lo ponemos al finalizar en algunos platos del restaurante, o también puede servir de base para una salsa. Por ejemplo, hemos hecho una mayonesa de este puré de limón y queda increíble. Así que bueno, ya ahí lo que se les ocurra. Bueno, cuando ya tenemos realmente limpios nuestros limones sin nada del relleno, la cáscara solamente, ¿qué hacemos? Nosotros limpiamos al día según el servicio. Si necesitamos 30, hacemos 30, los ponemos con un poquito de líquido para que no se reseque mucho la cáscara y en la nevera. Así que así los mantenemos listos para rellenar. Y ahora les voy a enseñar toda la parte que va adentro de este limón, todo el relleno que vamos en 2 pasos y vamos a utilizar todo el langostino. Langostinos muy frescos. Aquí vamos a aprovechar todas las partes prácticamente para este plato y también nos va a quedar algo para inventarnos en otro plato. Entonces la idea es retirar con mucho cuidado la cabeza. Esta cabeza nosotros aprovechamos esta parte que es como su abdomen, ¿no? Esta parte amarra todas las patitas, ¿ya? Si se dieron cuenta, hemos retirado no el coral, porque el coral nos va a servir para darle fuerza a la emulsión, pero sí estas patas que son muy delgadas. Lo que hacemos es aderezarla con limón, sal y pimienta y freírla a 180 grados hasta que esté muy crocante, conservarla en el deshidratador para el servicio y esta, por ejemplo, la ponemos en otro plato que lleva un arroz de langostinos, así que le damos uso o simplemente lo pueden servir como un picoteo, ¿no? Como si fueran palomitas, pero eso es delicioso. Aquí tenemos la cabeza con todo el coral fresquito, ¿ya? Y el cuerpo, ¿no? Aquí vamos a sacar toda la carne. Vamos a reservar tanto la carcasa como la cabeza. En este paso, ¿qué hacemos nosotros? Para darle mucha más potencia al relleno de nuestro limón. Vamos a hacer una emulsión tipo una mayonesa, pero es un paso muy importante. Esto lo ponemos en bandejas al horno a 180 grados durante 5 minutos. Le damos un leve dorado para que también reactive un poco ese color rojo que tiene. Y lo procesamos en la Thermomix con aceite a 72 grados. Hacemos unos 500 gramos de la carcasa por 1 litro de aceite, un aceite de oliva muy fino, muy plain, que no vaya con el amargor a afectar, digamos, el sabor del langostino. Lo filtramos y el resultado va esto, que va a utilizar para nuestra emulsión. Un aceite bastante rojo, intenso y muy aromático. Ahí está toda la calidad y el sabor del camarón. Bueno, y para hacer nuestra emulsión tenemos los ingredientes. Tenemos huevo, tenemos el aceite de la cabeza de los langostinos, tenemos aceite de coco. El hilo conductor de mi cocina y la interpretación que yo hago de cocina caribeña es usar el coco en todas sus formas. No todo sabe a coco, pero es como nuestro ingrediente madre, ¿no? Así que tenemos aceite de coco, tenemos leche de coco, tenemos zumo de limón, ajo, le quitamos el centro para que no pique. Tenemos un poquito de goma santana porque aquí hay una dificultad en esta emulsión, es que normalmente el aceite de coco solidifica en frío. Si no le damos una buena emulsión y no lo ayudamos con un poquito de esa goma, vamos a tener una pasta muy dura que no va a ser maleable y no va a ser lista para rellenar nuestro limón. Tenemos un poco de vinagre Basque Pepper, que es un vinagre de un ají caribeño muy especial, y vinagre blanco. El primer paso que hacemos nosotros es poner los huevos. ¿Listo? Ponemos la leche de coco. Ponemos el ajo. Los vinagres. El limón sí lo dejamos para el final porque ahí le damos el punto así es que querramos. Y la parte de la goma santana para que emulsione primero todo esto antes de agregar los aceites. Pero acá hay algo muy importante en esta emulsión y es que mezclamos los dos aceites, tanto el aceite de cabeza de langostinos y el aceite de coco.
Empezamos a emulsionar los huevos y la goma. Vamos a poner poco a poco el aceite. Bueno, acá ya tenemos completamente la emulsión, así ha quedado. Es una emulsión muy estable, bastante aromática. Se siente el coco y se siente el langostino, es una delicia. Simplemente lo que aquí hacemos es almacenarlo en bolsa vacío para el servicio y tenemos una parte en un biberón de plástico para el servicio que tenga una punta muy fina y larga para que pueda ingresar dentro del limón. Bueno, el último paso antes de rellenar nuestros limones es picar el langostino crudo, que esté muy fresco, picado tipo tartar. Hemos retirado la avena, ¿no? Para limpiarlo muy bien. Y este lo vamos a aderezar con un aceite de hierbas. Pueden ser hierbas de su preferencia, pero acá nosotros utilizamos albahaca negra, orégano salvaje, basket pepper. A este aceite le ponemos un poquito de aceite de coco. Esto va muy ido hacia los sabores de las islas de acá del Caribe colombiano. Así que queremos como llevar esto un poco al plato. Vamos a poner un poco, también hasta aceite de eneldo, ¿no? Lo que ustedes quieran, la hierba que ustedes quieran. No vamos a poner sal en esta preparación, o al tartar no le vamos a poner muchas más cosas porque ya tenemos la cáscara de limón ha estado en sal y este limón realmente, este bocado siempre lo balanceamos muy bien. Aquí queremos solamente como aderezar el langostino con el aceite de hierbas y nos vamos para una manga. Listo, estamos listos para rellenar nuestros limones. Tenemos el puré del interior y de todas las, digamos, los residuos del limón. Tenemos la emulsión de coral de langostinos y aceite de coco. Y tenemos estas verdolagas que realmente utilizamos las hojas. Allí pueden utilizar hoja de ostra o alguna suculenta que tenga ese sabor un poco salino y marino. Quizás no vamos a agregar hojas que sean amargas o que sean picantes, porque queremos es que todo el plato tenga como un balance realmente. Entonces, cuando yo he viajado este plato, lo reemplazo con hoja de ostra y le va muy bien, aunque verdolaga encontramos en muchas partes. Pero al escoger las verdolagas, hacemos algo, ¿no? Siempre queremos que la comida se vea muy bonita, pero a veces desechamos cosas que no queremos. En este caso, los tallos de verdolaga los podemos encurtir y hacer un chimichurri. Las hojas que son más pequeñas o los cogollos que son más pequeños que no vamos a utilizar para este plato, los mezclamos como en este mix de lechugas que tenemos para la ensalada de flores que más adelante vamos a aprender. Entonces, importante, como hemos almacenado nuestros limones con un poquito de líquido, vaciamos el líquido para que no se vaya más de sal. Aquí lo tenemos completamente vacío. Y ¿qué pasa acá? Normalmente podríamos coger el langostino y mezclarlo con la emulsión. A mí me gusta que las cosas en boca tengan capas de sabor y que la gente vaya experimentando cómo sale un sabor y cómo sale el otro, ¿no? Y también las texturas. Yo creo que ponerlo en capas evita que una cosa opaque a la otra. Entonces, siempre para eso lo que hacemos es mitad de el recipiente, la cantidad que tengamos de capacidad de la emulsión y luego la mitad de el tartar. Acá aplanamos muy bien la parte de arriba, que quede muy pareja. Aquí lo que va a pasar es que el mismo aceite va a hacer que las hojas se peguen y vamos a empezar a colocar una por una, haciendo como la forma de una flor. Cuando ya hemos puesto todas las hojas, hacemos un poquito de presión para que se vayan un poco más hacia el centro y tenemos ahí listo. Como habíamos hablado, la idea es como no ponerle más sal a la preparación, porque aparte de eso vamos a utilizar este relleno que tiene todo el líquido y acá terminamos con un punto que le va a aportar demasiado sabor. Bueno, acá lo que hemos hecho con nuestro recipiente es poner escarcha de hielo y siempre dejar como una marca un poquito profunda acá para que se sostenga el limón. Y también es porque tenemos este bocado que es súper importante salga muy frío a la mesa. Entonces se mantenga dentro del hielo. Aquí tenemos nuestro limón de oro relleno. Este es un plato, un snack realmente con el que abrimos nuestra mesa cuando la gente llega
acelele, y de alguna forma es como una explosión de sabor. Yo siento que este bocado, cuando la gente lo tiene, como que te estalla todas las papilas gustativas y te despierta y te pone muy atento a lo que viene en el menú. Realmente es muy, muy emocionante, pero a veces nos ha llegado personas que son alérgicas al langostino y hemos podido rellenarlo con una emulsión solamente de coco y algo de tartar de pescado, o cuando hemos tenido personas veganas en nuestra mesa, lo que hacemos es rellenarlo de un tartar de coco, o también lo hemos hecho de tartar de papaya verde. Así que hay muchas opciones y lo que logramos allí realmente es que este bocado, la cáscara sea comestible, la gente se sorprenda también de alguna forma porque se está comiendo el limón completo, ¿no? Y es lo que la gente a veces piensa también. O cuando lo ven llegar a la mesa dudan, ¿no? Esto sí se come completo y queda increíble.